E aproveitamos tamén para conversar con outra das grandes protagonistas en clave galega deses xogos europeos que se disputan en Polonia, en Cracovia, e trátase da taekwondista Alma María Pérez, que foi subcampeoa europea na categoría de menos de 53 kilos, facendo un gran campeonato con moita solvencia ata a final, sen perder nos 3 combates previos ningún asalto e caendo fronte a representante croata nunha final apretadísima con puntaxes moi axustadas, 0-1 e 0-3, para sumar unha nova medalla nun continental para Alma María Pérez e 24 puntos tamén importantes no ranking de clasificación olímpica. Non puideron estar no podio os outros representantes galegos nestes xogos europeos que exercía tamén como campeonato de Europa de taekwondo. Alma Pérez, que tal? Boa noite. Buenas noches. Parabéns por esa medalla, por esa prata europea. Muchísimas gracias. Decía eu que foi un concurso, foi un campeonato, pois no que dende fora polo resultado non tiveche incluso demasiadas dificultades para te plantar na gran final, dominando prácticamente, non perdendo ningún asalto e dominando case todos por unha ampla diferencia. Sí, bueno, la verdad es que fue un gran campeonato y me vino muy bien volver a pelear después del Mundial y del Grand Prix, que no fue tan bien, sobre todo el Mundial, que era un cuadro bastante asequible para llegar a semifinales y traer una medalla, pero perdí en octavos con la representante egipcia, que me complicó el combate y no pude resolverlo. Y bueno, ahora llego aquí, corrijo esos errores y hago un buen papel y súper contentos. Es verdad que la final más ajustada y un combate más cerrado, pero bueno, son cosas que pasan. Sí, ademais diferente a todos os combates anteriores, non? Porque nos combates anteriores hasta vimos unha Alma con moita capacidade para puntuar, con moitos asaltos incluso nos 12 puntos, pero na final foi a cousa moito máis apretada. Sí, es verdad que la rival ya era también más conocida, que ya me había peleado con ella en el europeo del año pasado y en el Mundial de México, que me quedé a nada de la medalla, pues también perdiendo con ella. Y bueno, también es una rival que tiene un taekwondo totalmente distinto a las anteriores. Esta es más alta, con la pierna mucho más larga, entonces no da tanto juego pues a puntuar y demás. Es un combate mucho más cerrado, de choques, de ver quién falla y mete el punto, más bien como un combate de esgrima. Un combate un pouco máis táctico, non? Sí, totalmente, porque te despistas y te cazan arriba y 3 puntos menos. Claro, sin embargo, nosotros... Hai que incluso ser un pouco máis defensiva, non? Sí, básicamente eso. Los dos combates daban un poco más de juego, porque eran rivales pues, que atacaban más, que tenían más repertorio de acciones, digamos, y también cuando te la juegas es cuando tienes más opciones de puntuar. E tú, polas túas características, que prefires? Rivais que permitan combates máis abertos ou ese tipo de combates tan táctico e tan axustado como o da gran final? Yo que nos peleemos ahí hasta que nos saquemos un ojo, la verdad. Yo tanta táctica y todo tan minucioso me estresa, me aburre y no me gusta. Teño que dicir que pro espectador, polo menos, é moito máis divertido un combate aberto, de moita puntaxe e de moita alternancia, non combates tan cerrados, tan axustados e tan tácticos, esperando casi que o erro do rival, non? Sí, totalmente, o sea, es algo que también para el espectador tiene que ser atractivo, si no el taekwondo se moriría y dejaría de ser olímpico y todo, o sea... Cada vez están cambiando más el reglamento enfocado a esto, a que sean combates más dinámicos y demás, y no tan, esgrima y combates cerrados y aburridos donde solo haya un punto. Si te quedas estancado en eso, deja de ser atractivo para los espectadores, deja de generar dinero a nivel repercusión mediática y todo, porque ¿quién se va a querer tragar eso tan aburrido de, bueno, sí, se pegan patadas, pero si ves una patada cada 10 minutos, pues tampoco... Alma, máis alá da medalla, este europeo
sérveche tamén un pouco para mirar con máis optimismo o futuro despois desa, non sei se decepción do campeonato do mundo, non sei se para ti foi incluso unha decepción. Sí, fue decepción, la verdad, porque llegaba a un muy buen momento de forma y estaba sacando unos nuevos recursos y unas nuevas acciones que tenía muchas ganas de probar, pero allí me vi totalmente anulada por la egipcia y no pude dar todo lo que tenía. Así que ahora esto pues me viene muy bien también para compensar, digamos, el fallo en el mundial de no haber podido sumar más puntos de cara al ranking olímpico y de clasificarme para unos Juegos o un Grand Prix final. Y bueno, pues también para disfrutar un poco volviendo a pelear y demás. Que pasou nese combate do mundial fronte a Egipcia? Pues que era una rival que yo no conocía y digamos que me cambió el esquema del combate en la mitad. Entonces, claro, ahora nosotros tenemos los combates que se dividen pues en el mejor de 3 asaltos. Entonces, si ganas los 2 primeros, te llevas el combate ya. Y si pierdes el primero, tienes el segundo si lo ganas y os vais al tercero. Como en el tenis, básicamente. Uh-huh. Y lo que pasó fue que yo gané el primer asalto, cómoda, digamos, y después la rival me cambió la guardia, o sea, si yo estaba, por ejemplo, con la pierna derecha, pues me puso a la izquierda delante y entonces lo que yo había conseguido puntuarle en el primer asalto, en el segundo ya no me funcionaba. Y no pude resolver ese cambio de guardia y de que ahora me fuese con otra pierna y demás. Pero bueno, ahí ya son cosas más de taekwondo que realmente no importan. Sí, cousas e momentos tamén para aprender, non? Para seguir aprendendo Sí, e para saber xestionar ese tipo de situacións cando volvan a se presentar diante de ti. Sí, totalmente. Es verdad que pues me tocó en este mundial y podría haberme tocado en este campeonato, pero no fue así, o sí lo supe resolver y aprendí de ese momento, nunca se sabe. Alma, sumas 24 puntos nestes xogos europeos, neste europeo. Era un torneo chamado G4, a máxima puntuación son os G10, os campeonatos do mundo. Non sei se te fixas, non sei se incluso se actualizou. A última vez que eu vi o ranking olímpico, Alma era 19ª. Non sei se ti te fixas na actualización do ranking ou deixalo un pouco de lado. No, la verdad es que lo dejo bastante de lado porque realmente a tanto tiempo para que se cierre, porque se cierra en diciembre y aún hay un montón de campeonatos que dan muchos puntos. Aunque ahora estés en posiciones de meterte para unos juegos, mañana pierdes en un campeonato en primera ronda y te lo quitan. Así que no vale de nada estresarse con... Es que ahora voy de 7º en el ranking y se meten solo los 5 primeros y me voy a quedar fuera de unos juegos. Es que son realmente ahora, da igual, como si vas de primero. Pasan 2 campeonatos que metes la pata y te lo quitan. Pero bueno, también a mí no me estresa porque es verdad que las posibilidades de ir a unos juegos están ahí, pero realmente en mi caso son bastante escasas. Son poucas, O sea, sí. Son pocas, es verdad que las hay, pero bueno, que se tienen que alinear bien las estrellas y demás. E logo... Porque, claro, en taekwondo no todos los pesos son pesos olímpicos. Si hay 8 categorías mundiales, Sí, solo hay despois 4 en los 4 pesos juegos. olímpicos, sí. Sí. Entonces mi peso, por ejemplo, no es uno de ellos. Así que yo tendría que pelear en el peso de arriba, que es 57. Y allí, pues bueno, es un esquema de combate totalmente distinto, son tías muy grandes, muy fuertes, que bueno, que yo voy allí con mis 50 kilillos de nada, me veo con monstruos que bajan de 60 y miden 1,80 m. Y bueno, yo le pongo mucho interés, pero bueno, aún no lo voy pillando. É complicado, non? Es complicado. Ese sistema de clasificación é difícil. Alma, que ven por diante agora para ti nas próximas semanas? Pues ahora me voy a casa una semana a ver a mis padres, a ver a mi familia. Eso me parece primordial. Y después nada, me vuelvo aquí, que tenemos que preparar la universidad en China.
que es un campeonato que pues no es muy importante, pero a mí me hace mucha ilusión ir, la verdad, y vivir todo ese ambiente, que realmente para ranking me parece que es un G1, un G2, que son básicamente la categoría de los Opens a los que vamos normalmente por aquí, por Europa. Y después ya el Grand Prix de París y el Grand Prix de Taiwán, así como campeonatos fuertes. Después supongo que algunos Opens y demás también para seguir sumando puntos. Y si se da el caso, que espero que sí, Grand Prix final en diciembre, No que mes sería de, en Manchester. no mes de decembro. Que tal a experiencia nos Xogos Europeos que ao final e ao cabo son como uns mini Xogos Olímpicos? Pues muy chulo, pero decepcionada. Sí? Decepcionada porque nos mandaron allí a un pueblo que estaba a 2 horas y media de la villa y de Cracovia en sí, así que estábamos Moi lejísimos. longe, sí. Ambiente de Juegos Europeos ninguno, la verdad. Era realmente como si yo ahora me voy allí a mi pueblo y hay un campeonato. No había más deportes, solo judo que llegaba después y no sé si alguno más. Pero bueno, el ambiente de la villa y todo eso, Non lo vimos. pudestes vivir, que ao final é o quizáis o máis Nada, chulo nada. extradeportivamente, Sí, é o sí, máis sí. chulo destes eventos, non? Sí, totalmente. Y allí estábamos en un pueblecito. Era bonito, es verdad, pero bueno, no era lo que íbamos, la verdad. Non era o que agardabades, non? No, no, no. Agardabades outro tipo de sensación, porque ao fin e ao cabo é un campeonato que reúne a moitos deportes, pero claro, se hai esas diferencias, ao final case é Claro, como un campeonato europeo normal en calquera outra localidade, non? sí, sí, sí. Además, también como estamos en el CAR y así, pues nuestros compañeros sí que estaban en la villa. Ay, mira qué chulo, mira qué fotos nos sacamos, no sé qué. Así que un poco de envidia, un poco bastante. Por parte dos outros compañeros da delegación española, non? Sí, sí, sí. Alma, pois que teñas moita sorte nas próximas competicións, a disfrutar deses días de descanso Muchas na casa gracias. ben merecidos, a disfrutar desa universidade, que ao mellor é un pouco máis parecida xa aos Xogos Olímpicos nese caso, quen Sí, sabe, sí, sí. en China xa falaremos da experiencia e a ver se si poden seguir chegando grandes resultados para Alma Pérez e para o taekwondo galego en xeral. Unha forte aperta, moitísimas grazas e moi boa noite, Alma. Muchas gracias. Igualmente.